y tengo poder para para tomarla. Este año ha sido de bendición, gracias a Dios, y cada de mi padre, que sabía que iba a tener que ir a la cruz a pagar por él. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que se necesitaba que alguien pagara el precio por nosotros. Sabía que Jesús sabía que Dios no lo había, que a Dios no estaba contento con los sacrificios que se hacían. Había sacrificios que se hacían por el pecado. La gente venía, traía el animalito, lo presentaba, y sacrificios que quitaban los pecados, pero que nunca podían quitar los pecados, porque si lo pudieran quitar, ya no hubiera más pecados, ya no hubiera más sacrificios que se pudiera hacer. Pero la Biblia dice que Jesús, heme aquí para hacer tu voluntad, porque sé que no te agradan, pero yo me pongo voluntariamente, y es por eso que Él vino a la tierra a morir con un sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Porque si el sacrificio de Cristo no tuviera el poder para limpiar nuestros pecados, se tendría que hacer otro sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, pero con un solo ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfecta para siempre a los santificados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tuvo que ir a la cruz. Quiero compartir con ustedes en esta mañana los juicios de Dios mediante la cruz. Los juicios de Dios mediante la cruz. A ver, hermano. ¿Qué dijo pastor? Los juicios de Dios mediante la cruz. Quiero compartir 3 juicios que pasaron en la cruz del Calvario. Y uno de ellos fue el de Satanás, que cuando Cristo murió en la cruz le aplastó la cabeza al diablo. Pero eso lo vamos a dejar para el último. Cristo vino a la cruz del Calvario, hubo 3 juicios. Para que así nosotros, ¿verdad?, tengamos esa salvación gloriosa. Amén. Tengamos esa vida eterna. Y tengamos esa luz de bendición que tenemos. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? A través del juicio divino, ¿verdad?, por la muerte de Jesucristo en la cruz, el juicio de los pecados del mundo, ¿verdad?, es uno. Y el juicio, ¿verdad?, de la naturaleza del pecado de los creyentes. Y el juicio donde Dios juzga a Satanás y le estrena y le quita el poder que él tenía para con el hombre. Esos 3 juicios hablaremos. Primero, el juicio del pecado. Y un versículo que conocemos mucho nosotros, ¿verdad que sí? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no cuando llegó, sino cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él quitó el pecado del mundo. Para que todo aquel que en Él crea, no dependiendo de qué raza, de qué color sea, sino para que todo aquel que en Él crea pueda venir confiadamente a ser salvo. Dios no pasa el pecado, hermanos. Usted dice: pastor, yo puedo pecar y no me va a pasar nada. No. Amén. Dios, como hemos dicho muchas veces, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. ¿No cree usted que a usted no detesta el pecado, hermano? El pastor: no, porque el pecado que hago yo no lo detesta. Bueno, pero usted detesta cuando usted ve que alguien hace mal, ¿verdad que sí? ¿O le gusta que aquel haga la tontera que está haciendo? ¿Le gusta que aquella anda haciendo la tontera? No les gusta.
Ah, pero cuando usted lo hace, está bien contento, ¿verdad? Porque usted lo está haciendo. Cuidado. Amén. Dios ama al pecador, hermanos. Y el pecado siempre tiene que ser, hermano, se tiene que pagar. La gente puede hacer unas barbaridades y puede ir a la cárcel, y ahí en la cárcel Dios le puede perdonar, pero el hombre no lo perdona, tiene un juicio que llevar a cabo. Sí, pero Cristo me perdonó. Sí, Cristo lo perdonó, pero las consecuencias ahí están de su pecado. De eso no quiero hablar. Quiero hablar que en la cruz Cristo pagó. Hubo un juicio que Dios hizo en la cruz para que el mundo pueda tener la oportunidad de ser salvo. Dice la palabra de Dios ahí donde el versículo que leíamos. Y cuando Juan vio a Jesús en el versículo 29, que vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Nunca se había oído esto. Nunca. Tenían que traer corderos para perdonar pecados. El hombre que se sentía pecador, el hombre que le decía: eres un pecador, tienes que traer un cordero, tienes que traer un sacrificio. Lo tenían que traer y traer. Pero cuando vino la gracia de Dios, cuando vino el amor de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios. Gloria al Señor, hermanos. En San Juan, capítulo 3, tengo que irme rápido porque si no, no vamos a terminar lo que queremos. San Juan, capítulo 3, versículo 16, es un versículo que conocemos nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios que al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hermano, qué bendición, ¿verdad, hermano? ¿Qué hizo Dios? Dios amó a este mundo porque este mundo está lleno de pecado, pero Dios dijo: a través de la cruz voy a hacer juicio para perdonar al mundo de su pecado. Amén. Y a través de eso, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, el mundo tiene. Y la Biblia nos dice en primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, tiene poder. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios: la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué, hermano? Por los de todo el mundo, todo el mundo. El Señor murió con los brazos abiertos. Si alguien de los que están aquí se van al infierno, disculpen la palabra que les dije, si alguien se pierde y se va a la condenación, no es porque Dios lo haya mandado ahí, Él lo quiere salvar. Se predica que Él quiere salvar, Él quiere perdonar, pero nadie va a ser salvo hasta que no se da cuenta que está perdido. Tú estás aquí esta mañana y tú dices: pues yo de qué me preocupo si yo no estoy perdido. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. La Biblia dice que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios los sacó por su pecado, por su maldad, y ahí el hombre murió. Dios le dijo: si haces esto vas a morir, y murieron. Y todos los hombres que hemos nacido desde ahí estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para eso vino Cristo, para salvarnos. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos,
para redimirnos, para alcanzarnos. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y Él habla la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ah, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Ese es el juicio que Dios hizo, ¿verdad? De pecado al mundo. Ya Dios lo perdonó en la cruz del Calvario. El mundo puede voltear y decir. Pero ahora los creyentes, el pecado de los creyentes. ¿Cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores. Pero pastor, ya el Señor nos salvó. Sí, pero somos pecadores, arrepentidos, salvados. Quizás ya no hacemos lo que hacíamos antes. Quizás ya no hacíamos lo que hacíamos antes, pero todavía somos pecadores. Amén. Y Él nos salvó para que no vivamos todavía en el pecado. Nos salvó para que ahora vivamos una vida nueva en Cristo. Una vida transformada, una vida salvada por la gracia de Dios. El juicio de nuestra naturaleza pecaminosa, porque aquí en este hombre muere el pecado. Hay una ley que está dentro de mí que se llama el pecado. Y esa ley quiere gobernar mi vida a pecar en cada uno de nosotros. Y hay un pleito, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu. Y se opone. Por eso que nos dice allá en Romanos capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 6. Si el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero ahora nos quiere regenerar. Nos quiere cambiar. Quiere transformar nuestra vida. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia abunde? Porque ¿sabía usted que usted peca? La gracia de Dios lo perdona. Se viene arrepentido, Dios lo perdona. Pero así va a pasar su vida todo el tiempo pecando. Acabo la gracia de Dios me perdona. Y otra vez, peco, acabo vengo arrepentido. Para eso no nos salvó el Señor. Para que vivamos así, no. Nos salvó para que podamos vivir una vida victoriosa, vivir una vida en el Espíritu, vivir una vida consagrada al Señor, vivir una vida que dé fruto de que hemos sido salvados, transformados y cambiados. Algunos de repente traen la máscara del Espíritu Santo y luego al rato traen la máscara del diablo, ¿verdad? ¿No? No, pastor, no. Qué bueno. ¿Verdad? La máscara del Espíritu Santo. Y luego de repente se la quitan y se ponen la máscara del demonio rojo. Oh. Dios nos cambió para hacer una vida nueva, hermano. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En la cruz del Calvario, el Señor, Dios, trajo el juicio del pecado, de nuestro pecado, para que, perdonando todos los pecados nuestros, todos los pecados que yo cometí, desde que nací, desde que entendí, y aún los que cometo aún todavía como creyente, como cristiano. Pero Él quiere cambiar mi vida. ¿Qué dijo alguna vez? ¿Quieres todavía crucificar más a Cristo con tu pecado? ¿Alguien quiere crucificar más a Cristo todavía por su pecado? Ya Cristo pagó por usted. Por usted sigue pecando. Haz de cuenta que sigue crucificando
Todavía Cristo ahí en la cruz. No, Cristo ya pagó por nuestros pecados. ¿Verdad que sí, hermanos? Y mire, dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis? Versículo 3. Todos los que hemos sido muertos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque cuando somos bautizados y somos sepultados a la muerte así de Cristo, que murió y resucitó para andar una vida nueva. Para que el viejo, ponga su nombre ahí, o la vieja, ¿verdad? Murió. La esperanza, hermanos, con los hermanos no se enojó conmigo, hermanos. Y la levantan, ahora anda una nueva esperanza, ¿verdad? La vieja esperanza murió, ahora anda una nueva esperanza. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como para la muerte, así como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria de ¿quién? Del Padre. Así andemos todos nosotros. Dice la Biblia, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Es una vida nueva. Pero la cruz se pagó para que nosotros, nuestros pecados sean perdonados y para que andemos en una vida nueva. Aleluya. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo un poquito más. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejante de su muerte. Usted sabe cuando usted planta algo, hermano, usted escarba y lo planta. Y si fuimos plantados en semejante como Él, se enterró para que ahora lo que salga ahí ya no sea corruptible. Oiga, qué bonito el día que Cristo nos salvó, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se fueron la mente sucia. No quiere decir que no tengamos problemas. Se fueron el corazón incrédulo. Se fue la vida perdida que teníamos y ahora comenzamos a ver el camino, ¿verdad? Ahora comenzamos a decir, yo quiero caminar ese camino. Ahora queremos decir, yo quiero mantenerme ahí. Y cuando nos salimos, nos volvemos otra vez al camino. Porque ahora hay una vida nueva en Cristo. Ahora hay una vida nueva. El Señor pagó todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios. El versículo que leíamos, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y cuando usted resucite, se plantó. Pero así como Cristo resucitó y resucitó en un cuerpo nuevo, todos nosotros que hemos creído en Él, que Él pagó por nuestros pecados, vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, una vida nueva. Pastor, yo nunca me voy a morir. Todos nos vamos a morir, hermano. Todos. No hay nadie. ¿Y usted qué quiere que diga a su tumba cuando se muera? Amén. Que creyó en el Señor, que usted fue un creyente, que usted entregó su vida, que Él les perdonó, les salvó. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Dónde debe estar nosotros, nuestro viejo hombre? Crucificado con Él. Ahí debemos estar, ¿qué? Crucificados con Él. ¿Para qué, pastor? Para que ya no vivamos nosotros en nuestros pecados. Y ahora vivamos una vida que le honra y que le glorifica a Dios. Amén. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para con el cuerpo de pecado sea de qué? Destruido. Este cuerpo de pecado sea qué? Destruido. ¿Qué más sigue diciendo? A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no sirvamos más al pecado. Ahí de Cristo, Cristo pagó, Dios hizo el juicio para que nosotros andemos en una vida nueva, hermano. Amén. Pastores, que yo no sabía que pues sí, debemos andar en una vida nueva, hermano. Amén. En una vida que honra y glorifica a Dios. Pero eso solamente lo pueden hacer los que son salvos. Y quizás si tú no lo puedes hacer, es porque quizás no eres salvo. No tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. No tienes el que te va a dar el poder para vivir una vida santa. No tienes el que te rasguye de pecado. Él era el que iba a rasguñir, él era el que iba a convencer, él era el que iba a obrar. Pero si tú no lo tienes, no puedes. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Que Judas nomás tiene un capítulo. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículos 17, 18 y 19. Pero vosotros sabéis, tenemos memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os dice que en los posteros tiempos habrá hombres burladores andando según sus ¿qué? Malvados deseos. ¿Por qué van a andar en sus malvados deseos? Ahí dice porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. No lo tienen. Dice la palabra de Dios, estos son los que causan divisiones. Los sensuales, los que andan en el pecado. Los sensuales que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. No tienen quien los gobierne. No tienen quien los dirija. Tienen que tener la salvación, hermano. Tienen que tener la salvación. Que si no tienen la salvación, si no tienen el Espíritu Santo de Dios, sus vidas están vacías. Están vacías. No pueden andar en una vida nueva. Andan en pecado, tras engaño, tras engaño. Gálatas 5, 24. Dice la palabra de Dios, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y qué más, y deseos. Usted dice que salvó a Cristo, que fue salvo y todavía vive en el pecado, en la maldad, en la fornicación, en la inmundicia, en los vicios, en el pecado. No, usted no es salvo, usted todavía está perdido. La religión está todavía sin Cristo. Todavía trae la máscara de que es santo, pero de repente se le voltea por un lado y se le ve la máscara del diablo. Pastor, no nos hable tan feo. No nos hablan tan feo, tenemos lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos que tenemos el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son los espíritus? No pleitos, no adulterios. Todas esas cosas dice, no herejías, no griterías, no envidias, no vanagloria. Mire, hermano, si hay alguien que va a juzgar, es Dios, no nosotros. Usted no se crea el juez de nada.
Porque cuando usted apunta, tiene 3 dedos que le están apuntando. Y inmediatamente la gente lo conoce. Por eso dice que en boca cerrada no entra mosca. Y alguien dice que ¿sabes cómo se pesca el pescado? Por su boca muere el pescado, por su propia boca. Dice que la boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Mejor diga gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero no más. No ande apuntando a nadie, porque cuando apuntas se ve que andas apuntando y así el daño te lo haces tú solo. Mire, Efesios 4, seguimos leyendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de ¿qué? De engaño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos. Cada día que vienes a la iglesia, cada día que te das cuenta que eres un pecador, que todavía hay cosas que despojarte, debes de doblar rodilla ahí donde estás, o debes de decir, Señor, ayúdame en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia. Señor, ayúdame a despojarme de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Y Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar. Él me ha ayudado a mí. Yo sé que te va a ayudar a ti también. Todo eso sucedió en la cruz. Todo eso sucedió en la cruz. Para que nosotros pudiéramos triunfar. El tercer juicio que sucedió en la cruz fue el juicio de Satanás mediante la cruz. Si Cristo no fuera ido a la cruz, el diablo todavía estuviera lengo. El diablo todavía estuviera bien contento, pero ahorita el diablo está bien triste, bien agüitado, bien quebrantado, porque sabe que fue destruido en la cruz del Calvario. Fue destruido, el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza. Ya nada más espera el tiempo para ser lanzado al lago de fuego, al lago de tormento. Pero perdió la batalla, pero por eso Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Para poder redimirnos, para poder salvarnos. En Génesis capítulo 3, vemos que el diablo causó que Adán y Eva desobedecieran a Dios. El diablo causó que Adán y Eva se desobedecieran a Dios. Y el Señor dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y esta te irá, y entre la simiente y la simiente suya, esta te irá en el cancañal, y tú le dirás, ¿verdad? Esta te irá en la cabeza, y tú le dirás en el cancañal, ¿verdad? El diablo solamente quiso trompezar a Cristo. ¿Recuerda cuando lo llevó ahí a la tentación? Lo quiso trompezar, pero Cristo le venció con la palabra de Dios, le puso el pie en la cabeza y lo destruyó, hermano. Lo destruyó. Le quitó, ¿verdad? El poder que él tenía, le quitó la autoridad que él tenía. Y mire, allá en Lucas capítulo 4, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios del 1. Perdón, ¿cuánto estoy? Soy el 2, 3, 4. Y Jesús fue llevado, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Y pasando los 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo al monte muy alto para mostrarle
y un momento todo lo que es reinos de la tierra. Y él le dijo al diablo, a ti te daré, dijo el hijo del diablo, a ti te daré estas, si esta es mi potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, a quien yo quiero le doy. Si tú pues te postraras y me adoraras, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice la palabra de Dios, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un palacio del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí debajo, porque escrito estás, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, si esto dicho esto, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? ¿Se imagina usted? Todo esto sucede, pero el Señor ahí destruyó al diablo, el enemigo. Amén. Y ahora tenemos la libertad. Ahora tenemos la salvación. Amén, hermano. Ahora tenemos esa libertad. Ahora tenemos esa salvación, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todo esto es por la gracia de Dios. Todo esto, ¿verdad? Allá en Apocalipsis capítulo 12 veremos lo que sucederá. Y mire, versículo 7, Apocalipsis 12, 7, voy a estar leyendo hasta el versículo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Había qué? ¿Sabe que el diablo nunca quiere dejar, hermano, de atacar? Porque ya lo venció, pero todavía sigue. Todavía quiere conquistar, todavía quiere tener el poder. Dice que había una lucha, ¿verdad? Y estaba el pleito. El Señor no fue, Dios no fue, no, mandó a Miguel, su ángel, y a los ángeles. Y dice, entonces oí una gran voz del cielo, perdón, me brinqué, versículo 8. Pero no perseveraría ni hablaron ya al lugar para ellos en el cielo. Y fue alzado fuera el gran dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz que decía del cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, para que haya sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, y el Cordero es Cristo Jesús, y la palabra del testimonio de ella, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, y por los cuales alegrados cielos y los moradores en ellos, ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le tiene que poco tiempo. No ha querido dar su brazo a torcer. Todavía quiere pelear, pero está destruido. Ya la cruz lo destruyó, ya la cruz lo venció, ¿verdad? Ya no tiene poder, ¿verdad? Ahora tenemos aquel que nos ha dado poder para vencer, hermano. Y mire, la Biblia nos habla ya, ¿verdad? En San Juan, capítulo 16, hermano, San Juan, capítulo 16, ¿verdad? Y mire, San Juan, capítulo 16, versículo 11, lo tenemos ahí. Dijo Jesús, ¿verdad? La justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más, dice el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Señor juzgó ¿qué?
al príncipe de este mundo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y mire, ¿verdad? En el San Juan capítulo 12, bueno, hay muchos versículos que hablan que el diablo iba a ser juzgado en la cruz, iba a ser derrotado en la cruz. No nomás estos cuantos versículos, pero ahí está. Mire, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Ya no tiene poder. Ahora nosotros son los que tenemos el poder. Ahora nosotros son los que tenemos la victoria. Pero en Colosenses capítulo 2 entendemos, como quien dice, con broche de oro. Colosenses capítulo 2, y los que pónganse de pie para que descansen, no vengan todavía al altar, pero leamos este versículo antes de que vengan. Colosenses ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 14 y 15. Amados, ¿estamos ahí? Anulando el acto de lo que se decía que había contra nosotros, ¿verdad? Estaba aquí la condenación contra nosotros. El acto de la condenación contra nosotros. Estando muertos en el pecado. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Perdón, me fui para otro lado. Anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitando de en medio y clavándolos, ¿dónde? En la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz el Señor venció. Consumado es, terminado es, todo terminado. Pero miren el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en él, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulándolos el acto de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarios, y quitando de en medio y clavándoles en la cruz. Y ahora usted puede venir con libertad, porque ya se pagó todo en la cruz del Calvario. Ya todo está pagado. Ya todo está pagado. Ya pagó el Señor todo. Vamos a orar, hermanos. Tenía que ver esos juicios para que nosotros tuviéramos esa salvación gloriosa. Oremos, hermanos. Cerremos nuestros ojos.